Hola y bienvenidos nuevamente. Este es el vídeo de las reglas de Jiku Kansho. Y bueno, vamos a comenzar. Es un vídeo que va a durar un poquito más por lo menos que el vídeo del unboxing. Y bueno, como hay ciertas cosas que, por ejemplo, el montar el tablero, pues trataré de acelerar el vídeo o incluso de hacer cortes para que, bueno, no sea tan pesado, ¿vale? En primer lugar, retiraremos la caja, y ya tengo los elementos preparados. En primer lugar tenemos las fichas de juego, que son estas que vemos aquí, y como ya os he comentado, se componen de diferentes partes. Bien, por un lado estaría la del futuro neutral, por otro lado las de... bueno, estas son las de neutral, la voy a colocar en orden. Esta es la caótica, esta es la controlada, de color azul, y esta es la de pasado, que no se repite, solamente es esta. Bien, en primer lugar, decir que de futuro neutral hay únicamente 3. Caótico hay 4, al igual que en el controlado, 4. Y ya os he dicho que el pasado únicamente es esta ficha. Bien, vamos a empezar por la de pasado, que es la más importante porque siempre se va a jugar y siempre irá en una determinada posición. Bueno, la voy a poner por aquí, no sé si se verá, pero luego, como siempre sabéis, en la página web de misjuegosdemesa.es, pues siempre hay una foto que ayuda a visualizar, ¿no?, los elementos que vamos a explicar. Cada ficha se compone de una serie de acciones, ¿vale? Tenemos por aquí una acción, luego tenemos una más grande que trae: si haces esta acción, obtienes esta consecuencia, y esta es otra acción. Es la única ficha que posee tres acciones. Esto de aquí es la barra del tiempo y determina, bueno, esta es la primera ficha que se colocará en el tablero y que siempre se juega, como ya he comentado. Aquí se coloca una gema del tiempo y dependiendo de la posición de la gema del tiempo, en este caso azul, rojo y gris, pues continuará de manera recta, o se desvía hacia el lado caótico, o se desvía hacia el lado controlado. Esta de aquí, esta acción de aquí, es que podemos robar una carta de las 3 que se ponen en la banca. Luego, de las cartas que tenemos en nuestra mano, podemos bajar 2 a la mesa, y siempre en una posición vertical. Y eso de aquí significa que si cogemos un número de cartas n que están en posición vertical, que son nuestras y que están en lo alto de la mesa, luego tendríamos esta consecuencia. Esta consecuencia significa que si nosotros cogemos n cartas y las ponemos en horizontal, ese número de n, por ejemplo, supongamos que tapeamos 3 cartas, pues tendríamos aquí una formulita, no sé si se ve bien, ahí lo voy a poner aunque sea un poquito borroso, sería n menos 1. ¿Qué significa esto? Pues cogeríamos el 3, le restamos 1 y obtenemos un 2. Pues ese número sería el que vamos a utilizar para mover la gema en esta posición de aquí arriba. Por ejemplo, aquí se pone siempre la posición inicial, es la gema aquí en el centro, y por tanto pues tendríamos dos movimientos hacia un lado o hacia otro. ¿De qué dependerá de que vaya hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues dependerá de lo siguiente. Vemos esto de aquí, estos dibujitos que tenemos aquí y estos que tenemos aquí. En este caso rojo y morado, y en este caso azul y amarillo. Esto significa que para que la gema se mueva hacia la izquierda, tenemos que coger cartas de color rojo y o color morado. ¿Por qué digo y o? Porque podemos haber dado vuelta a 2, 3 o n cartas de color rojas
o moradas o una combinación de ellas. Y al igual pasa aquí. Un conjunto de cartas azules o de cartas amarillas o azules y amarillas, pasándolas de posición vertical a horizontal, como se ve en la ilustración. Estas son las tres acciones de la ficha de juego del pasado. Y ya he dado ciertas nociones. De todas maneras, para que se pueda entender, montar el tablero y realizar después también, después de explicar todas las reglas y todos los componentes, realizaré una simulación de una partida. Porque entiendo que es un juego bastante abstracto y un poquito difícil de entender al principio. Bueno, pues ya tenemos la ficha del pasado. Vamos a coger las del futuro controlado, que son las de color azul. Bien, ya tenemos aquí lo siguiente. Esta nos dice que si descartamos dos cartas que están en la mesa, estén en posición vertical o en horizontal, obtenemos una carta de estatuilla. Y la carta de estatuilla, que es esta que tenemos aquí, esta de aquí, nos da 5 puntos al final de la partida y no se puede jugar para ponerla en posiciones verticales y horizontales. O sea, esta la conseguimos, nos da 5 puntos y la echamos a un lado porque no vamos a poder jugarla o hacer combinaciones de, de jugadas, ¿no? Y ahora, ¿qué es esto que tenemos aquí? Pues significa, esto que vemos aquí, un sello del 50%, significa que podemos también obtener esta estatuilla. En vez de gastar dos cartas, podríamos retirar tan solo una amarilla. Recordemos, cogemos dos cartas que están en lo alto de la mesa, se descartan del juego, es decir, no volverán a entrar en el juego, y obtenemos una estatuilla. O bien, retiramos una amarilla que esté en lo alto de la mesa, jugada o no, o sea, en vertical o en horizontal, la retiramos del juego, no se volverá a jugar esa carta y tendríamos una estatuilla. Esta de aquí significa que si pasamos una carta cualquiera que tenemos en lo alto de la mesa y la ponemos en horizontal, pues podremos coger dos cartas en horizontal y pasarlas a vertical. Y ahora, aquí podemos fijarnos que aquí hay dos símbolos en los extremos. Significa que si la acción la realizamos con azul, obtenemos también este bonus. Es decir, si cogemos una carta, la pasamos a horizontal, obtenemos esta consecuencia. Si además la hemos hecho con una carta de color azul, o sea, tendríamos dos horizontales a vertical y luego también obtendríamos este bono, que en este caso pues significa que otras dos más en horizontal pueden pasar a vertical. Robamos una carta. Esta significa que robamos una carta de la mesa eh, que nos pertenece, la subimos a nuestra mano y bajamos otra de nuestra mano y la bajamos a la mesa. Esta puede estar jugada o no jugada, es decir, horizontal o vertical. Supongamos que cogemos una amarilla, perdón, bueno, la amarilla la vamos a dejar para poner el ejemplo del bonus. Supongamos que cogemos una roja, ¿no? Pues podemos volver a bajar esa roja pero en posición vertical o bajar otra de otro color. Si la que cogemos es amarilla, además de poder bajar a la mesa, pues obtendremos un bonus que nos indica que dos horizontales podemos pasarla a vertical. Y esta de aquí significa que podemos coger y cambiar una carta de la mesa nuestra y sustituirla por una de las tres de la banca. Si lo hacemos con un azul, además de hacer esto,
podremos darle la vuelta, o sea, ponerlas en posición vertical, dos cartas que tengamos en horizontal. Luego tenemos las de el futuro neutral. Las del futuro neutral pues son las siguientes. Pasamos dos cartas de vertical a horizontal y podríamos coger una de la banca y jugarla en la mesa en posición vertical. Pasamos una vertical a horizontal y se renuevan las tres cartas de la banca. Si había dos, pues se retiran esas dos y se ponen tres, que es el máximo que siempre hay en la banca. Y esta, como anteriormente explicado, pues retirando dos cartas del barto de la mesa y no volviéndose a jugar más, pues obtendríamos una estatuilla. Luego tenemos las de el futuro caótico. Si pasamos una vertical a horizontal, hacemos que nuestros rivales adyacentes, es decir, los que se encuentran a nuestra izquierda y a nuestra derecha, se vean obligados a doblar una carta en posición vertical a horizontal. Esta, como ya os he explicado, es retiramos una carta de lo alto de la mesa y por tanto del juego, y ahora de estas tres que tenemos en la banca cogemos una y la jugamos en nuestra mesa en posición vertical. Descartamos una carta y ahora cogemos una del mazo y la ponemos en nuestra mesa, ¿vale? En posición vertical. Y esta de aquí, descartamos X cartas de la mesa y los jugadores adyacentes, izquierda y derecha nuestra, tendrán también que eliminar cartas jugadas por ellos y tendrán que eliminar tanto número de cartas como nosotros eliminemos. Y siempre, si nosotros eliminamos una de color rojo, ellos también tienen que eliminar una de color rojo. Si no, eligen qué carta ellos mismos desean eliminar. Y evidentemente, si no tienen cartas jugadas en lo alto de la mesa, pues no se podrá realizar esta acción. Bien, y dicho esto, vamos a pasar al montaje del tablero. En primer lugar, decir que esta carta siempre va en la posición, en la posición inicial y siempre se juega aquí. Luego cogeríamos las de caótico, que son las de color rojo. No las miramos, se barajan y cogeríamos tan solo tres. La otra quedaría para otro tipo, para otra partida. O sea, esto es una dinámica que hace que el juego no siempre sea el mismo. Por tanto, cogeríamos una de estas cartas y las descartamos. Voy a quitar, por ejemplo, yo qué sé, para que sea el juego algo más fácil, pues, por ejemplo, quitaríamos esta, ¿vale? Bueno, hemos barajado, tenemos estas tres cartas y ahora cogemos, las ponemos de esta manera, ¿vale? Cogeríamos las amarillas, que son las del futuro neutral, y hacemos lo propio. Lo que pasa que esta, como hemos dicho antes, pues solamente tienen tres. No habría que descartar ninguna. Entonces se barajarían y se colocarían pues aquí en la posición central. Y luego, finalmente, las del futuro controlado, que son las de color azul. Estas también tienen cuadros. Descartamos una y barajamos y colocamos en este extremo. Bueno, lo voy a colocar, que la he puesto todas al revés. Vamos a ponerlo así. Bien, el siguiente paso sería hacer lo siguiente. Sería coger esta línea de aquí y esta línea de aquí y le damos la vuelta. Pues vamos a hacerlo.
Y este sería el setup de la partida que vamos a jugar. A continuación cogeríamos las gemas del tiempo, que son estos cristalitos que vemos aquí, y las colocamos en la posición central de cada una de las líneas del tiempo. Es decir, esta sería aquí, aquí, y las pondríamos ahí. Ya solo nos faltaría colocar el peón. El primer peón siempre irá en esta posición. El peón no representa a un jugador de la partida, sino que representa a todos y cada uno de los jugadores de la partida. Colocamos estos peones aquí. Y tenemos también la ficha del jugador inicial. La ficha del jugador inicial, como su propio nombre indica, pues va a indicar quién es el jugador que comienza la ronda, ¿no? Este juego consta de 4 rondas. Una que se jugará en este nivel, otra que se jugará en este nivel, en el segundo, otra que se jugará en este y otra en este. Por tanto, serían 4 rondas y se acabaría la partida. ¿Quién gana? Pues el jugador que haya recaudado más puntos al final de la partida. Por tanto, este va a indicar quién es el jugador que comienza cada ronda. Pero además tiene una valiosa función al final del juego que comentaremos más adelante cuando conozcamos las cartas. Las cartas hemos dicho que son eh, 4 de colores, morado, amarillo, azul y rojo. Bueno, también el gris, perdón, que son las de las monedas. Y luego tenemos 2 cartas que no son realmente de juego, porque no se pueden doblar, ni se pueden poner en posición vertical ni en horizontal, pero nos proporcionan puntos al final de la partida. Una de ellas es la estatuilla, que son 5 puntos y que se consiguen, por ejemplo, haciendo una determinada acción, como es en este caso de aquí, o bien el cerrojo. El cerrojo nos proporciona 3 puntos al final de la partida. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, pues se obtiene cuando una de las gemas consigue llegar a un extremo en el que hay un candadito, como es este caso o este caso de aquí. El jugador que posiciona la gema en lo alto de ese cerrojo se lleva esta carta que le asegura 3 puntos al final de la partida. Y por último, tenemos las cartas de colores, que son estas que vemos aquí, como ya hemos dicho antes. Bien, vamos a ver. Para explicar esto, en primer lugar hay que decir que, por ejemplo, cuando acaba, jugamos una ronda aquí, otra ronda aquí, otra ronda aquí, otra ronda aquí, y cuando ya se ha jugado esta última de aquí, entonces todas las cartas que tengamos en nuestra mesa, tanto en posición vertical como horizontal, como estatuillas y cerrojos, nos dan el total de la puntuación que vamos a obtener. Gana el que más puntos tiene. Bien, y dicho esto, la carta roja, no sé si se verá muy bien por aquí, pero bueno. Tenemos un 5, un 2 y un 0. ¿Qué significa? Que haya 3 valores en la carta. Pues vamos a obtener esto mismo con el amarillo y con el azul. Que si os fijáis, corresponde, serían al revés, aquí. Corresponde con los colores de los diferentes caminos. ¿Ves? Rojo, rojo. Amarillo, amarillo y azul, azul. Y tienen 3 numeritos en la parte, o sea, en la carta. Como ya os he dicho, la roja tiene 5, 2 y 0. ¿Qué significa eso? Pues que además vienen puestos 5, 2 y 0. ¿Qué significa? Pues que si el peón acaba aquí después de la cuarta y última ronda, esta carta vale 5 puntos. Si acaba aquí, valdría esta carta vale 2 puntos. Y esta carta de aquí, perdón, si acaba en esta posición, valdría
0 puntos. Igual pasa con la amarilla, que tiene un 1, un 5 y un 1. Se acaba aquí un 1, se acaba aquí 5 y se acaba aquí 1. Y el azul pues tiene 0, 2 y 5. Se acaba aquí 0, se acaba aquí 2 y se acaba aquí 5. Por tanto, el valor de estas cartas van a variar dependiendo de la posición en la que acabe el último peón después de la cuarta y última ronda. Una cosa muy importante. Estas cartas que vemos aquí no se van a dar la vuelta. Únicamente nos sirven para conocer esta rama a qué tipo de futuro pertenece. Por ejemplo, este sería el controlado, al neutral y al caótico. Por tanto, nunca se le darán la vuelta. Y ahora explico un poco el tema, ¿no? Cómo va el juego. Porque antes nos faltan pues 2 cartas más de colores. Tenemos la morada, que siempre suma un punto. Recordamos, a la hora de sumar puntos, suman tanto las cartas que se encuentran en una posición vertical como en horizontal, pero que estén jugadas en lo alto de la mesa. Las que se nos queden en la mano, antes de contar, tendremos que descartarlas. Estas de aquí siempre suman un punto. Y aquí pues pone 1 más y una interrogación. ¿Qué significa eso? Pues significa que si, vamos a ponerla aquí, si los peones acaban en estas circunstancias, por ejemplo, en esta de aquí, por ejemplo, en este setup, ¿vale? Esta carta no vale un punto, vale 3. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿no? Bueno, uno, porque siempre asegura un punto. ¿Y de dónde han salido esos 2 puntos más? Pues si os fijáis, la línea temporal que ha acabado es de esta manera, ¿no? Y hay una ficha de todas estas que vemos aquí que tiene un logotipo. Vamos a quitar esto y vamos a intentar acercarlo a la cámara. Tiene un logotipo aquí, que vemos aquí, de color morado y pone +2. Al acabar la partida, todos los peones que se encuentren en una ficha con este icono suman 2 más a la carta. Por tanto, en este caso, que hemos explicado ahora mismo, valdría la carta 3 puntos. Si todos los peones, por ejemplo, si en vez de estar así, que esta es la que vale los 2 puntos extra, ¿no? Pues está así, no hay ninguna ficha de juego que tenga ese icono, por tanto la carta valdría 1 punto. Así esta carta valdría 2 puntos. Y incluso de esta manera valdría 5 puntos. ¿Por qué? Porque tenemos 1 de base, más 2 3, más 2 5. Y finalmente tenemos la carta de las monedas. Esta lo único que sirve es para... La bajamos a nuestra mesa, se puede tapear tanto de manera vertical como de horizontal. Y nos dan 3 puntos. Nos dan 3 puntos al final de la partida. Y determina, por ejemplo, el jugador inicial en la primera ronda pues se decide a ojo quién va a ser. Por ejemplo, decimos tú vas a ser. Bueno, pues se le pone la ficha de jugador inicial. Él será el primer jugador y va hacia la izquierda pasándose los turnos después de cada... en la misma ronda, ¿no? Este juega sus acciones, luego pasa al de arriba, luego el de aquí y luego el de aquí. Bien. Cuando acabáis esa primera ronda, que se jugaría aquí, en esta posición, primero porque estos peones no estarían en juego, ¿qué ocurriría? Bueno, pues lo primero que se hace es lo siguiente. Se cogería la ficha de jugador inicial y se mira quién es el jugador que más cartas tiene de monedas. Si nadie tiene nadie tiene carta de moneda, pues pasa al siguiente, hacia la izquierda. Entonces, ahora sería, por ejemplo, este. Ahora bien, si alguien tiene un número mayor de monedas, por ejemplo,
tengo dos cartas de monedas. Y el jugador inicial ha sido este. Y nadie tiene cartas. La ficha de jugador inicial empieza en mí. Ahora, en caso de empate, supongamos que este también tiene tres cartas, yo tres cartas, 0 y 0. Este ha sido el jugador inicial. Pues se dice, bueno, ¿quién ha sido? O sea, ¿quién tiene más cartas? Pues tenemos 3 y 3. Hay empate, pues pasa siempre hacia la izquierda. Bien. Al acabar la ronda, a la hora de sumar las puntuaciones, ¿qué ocurre? Pues que el jugador que más cartas tenga de monedas es el que se lleva la ficha de jugador inicial cuando ya se ha acabado el juego, ¿vale? Y esta ficha le proporciona 3 puntos adicionales a la suma de sus puntos. En caso de empate, miramos cuál fue el jugador que lo obtuvo por última vez y pasaría de esos que hay con un empate, pasaría primero al más a la izquierda del último que poseyó esta ficha, como se acaba de explicar, por ejemplo, aquí. Ahora, ya va quedando poco, que es la gema del tiempo, ¿no? ¿Qué es la gema del tiempo? Bueno, pues la gema del tiempo, como ya hemos dicho, es un cristalito que se coloca en la línea del tiempo. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, como ya comenté al principio, esta acción es la que va a determinar el movimiento de la gema. Y el sentido, izquierda o derecha, lo determina la combinación de cartas rojas, moradas en este caso, o azules y amarillas. Ahora bien, nosotros cuando hacemos esta acción, tenemos que mirar en primer lugar qué gema es la que queremos mover. Y solamente podemos mover las gemas que tienen un peón en su casilla. ¿Bien? Por ejemplo, si queremos mover esta, pues tenemos que hacer esta acción, pero mirando los dibujos, o sea, los colores que tiene para mover la gema hacia un lado o hacia otro. No serían estos. Por ejemplo, si yo hago el rojo y el morado aquí y quiero mover esta gema, pues esta gema irá hacia la izquierda. Pero en este caso, el rojo y el morado hacen que vaya hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, primero, cuando vamos a hacer esta acción, debemos tener muy claro qué gema queremos mover y mirar primero la gema que queremos mover, el color que determina si va para un sentido o para otro. ¿Y para qué queremos mover esta gema? Bueno, pues como ya he dicho, la primera ronda solamente estaría este peón. Si todo queda en la posición central, en cuanto se refiere a las gemas del tiempo, pues en la segunda ronda este iría aquí, la tercera ronda este iría aquí, y la cuarta ronda pues acabaría aquí. Si conseguimos poner esta gema en la zona roja, pues este peón se vendría aquí, miramos su gema, que está en la posición central, este se vendría aquí, miramos su gema, que está en la posición central, y este se viene aquí. Igual pasaría si cogemos esta al azul, pues serían todas hacia aquí. ¿Vale? Ahora bien, estos peones no se ponen todos directamente, sino que la primera ronda se pone un peón, se hacen estas tres acciones, por ejemplo, se puede hacer esta y esta, y se pueden hacer en el orden en el que nosotros queramos. Cuando yo termine, pasa el siguiente jugador y hace lo mismo, pasa el siguiente jugador, hace lo mismo y así, ¿no? Entonces, miramos quién es el próximo jugador inicial y colocamos el siguiente peón. Dependiendo de la posición en la que se encuentra esta gema, por ejemplo, supongamos que se encuentra ahí, ¿no? Pues se coloca el siguiente peón. Y ahora podríamos realizar esta acción, esta y esta. Y podemos hacerla en el orden que nos dé la gana. Es decir, primero esta, y luego esta, o primero estas tres y luego esta, o combinando, por ejemplo, esta primera, esta segunda, esta tercera y esta cuarta, ¿vale? Bien.
Haría yo mis acciones, las hace también otro compañero, otro compañero, otro compañero, y ponemos el siguiente peón. Se mira quién es el jugador inicial, etcétera, ¿no? Luego la cuarta ronda se pone también el peón, se mira el jugador inicial y tal. Bueno, a la hora de poner el peón, me estoy basando en que las posiciones de la gema siempre están en el centro, que no va a ser así, evidentemente. Es decir, si al acabar la primera ronda la gema está aquí, el peón se pondrá aquí. Si acaba la segunda ronda, esta gema, por ejemplo, está aquí, pues este peón estará aquí. Si al acabar la tercera ronda, la gema está, por ejemplo, aquí, el siguiente peón se pondrá en esta posición. ¿No se pueden mover los peones de sitio? Sí. De hecho, la gema siempre se puede mover en el transcurso de toda la partida, siempre y cuando no esté en el cerrojo. Es decir, si estamos en la tercera, imaginemos que estamos en la tercera ronda, ¿no? Que sería quitando este peón de aquí. Y tenemos esta situación, ¿vale? Tal y como he explicado. En principio, la cuarta ronda tendría el peón en este lugar. Bien. Y a mí me interesa, no sé, que me puede interesar, no sé. Supongamos que me interesa que en vez del peón de que cabe aquí, pues que cabe aquí. Pues yo puedo coger, me interesaría mover, por tanto, esta gema. Sí, esta gema, para que acabe el siguiente peón aquí. Pues haría esta acción y muevo la gema esta, siempre y cuando lo haya hecho con una azul y una amarilla, porque lo que he hecho es pasar hacia el sentido de la izquierda y se pondría el peón siguiente en esta posición. Ahora, supongamos que a mí lo que me interesa es intentar acabar en el caótico, tal y con este setup y con esta configuración de peones ya en la tercera ronda. Pues yo podría coger y decir, bueno, pues cojo, muevo esta, hago mi acción, muevo esta al menos un paso, ¿no? Y esto modificaría ya el presente trayendo este peón aquí. Y entonces acabaría la cuarta ronda con el peón ahí. Es decir, podemos mover la gema del tiempo en cualquier momento, siempre y cuando lo hagamos realizando esta acción sobre la gema que nosotros deseamos, con los colores que esa gema requiera para moverlo hacia un sentido o hacia otro, y durante nuestro turno podemos cambiar toda la combinación de los peones dependiendo del movimiento de la gema que hayamos realizado. ¿Qué más? Bueno, pues como ya he dicho, supongamos que es esta la configuración, ¿no? Entonces, yo podría hacer en mi tercera ronda, podría hacer esto, 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 esto y esto, y en el orden en el que yo quiera. Entonces, supongamos que yo hago esta, perdón, hago esta, esta, y ahora muevo una gema, ¿no? Bajo mis cartas, las tapeo y, y entonces muevo una gema, ¿no? Por tanto, imaginemos que muevo esta, que las que tapeo son de color rojo y morado, tapeo esta. Esto afecta a este peón, que se tendrá que venir aquí. Y además, ahora puedo decidir, antes de acabar mi turno, si quiero realizar también esta acción. Y bueno, básicamente este sería la mecánica del juego. Lo único que me faltaría explicar es... Lo único que me faltaría sería lo siguiente. Cogemos el mazo de cartas, sacamos todas las que son de estatuillas y de cerrojos, ponemos las cartas de cerrojos en un lado, por ejemplo, las de estatuillas en otro, ponemos ahora todas las gemas en la posición central, quitamos los peones, dejamos nada más que el primero, cogemos estas cartas,
las barajamos y damos 6 cartas a cada jugador que vaya a participar en la partida. Este juego es un juego que va de 2 a 4 jugadores. ¿Cuáles serían estas modalidades? Bueno, o sea, el juego de base es de 3 a 4 jugadores, ¿vale? 3, pues cada uno lucharía por ser el que más puntos tiene y ganar la partida. 4, de igual modo, o bien se juega en parejas. ¿Cómo se jugaría en parejas? Pues por ejemplo, este que está aquí juega con el de enfrente y este de aquí pues juega con el de enfrente. Entonces, siempre se reparten 6 cartas para cada uno de los jugadores. De estas del mazo que vemos aquí, de propiedades. Damos 6 cartas a cada uno y ahora, antes de empezar la partida, este le enseña sus cartas a su compañero y los otros pues hacen lo propio. De manera que esto sirve para ver tu compañero a qué color trataría de, de intentar hacer que el peón acabe en el... perdón, me estoy haciendo un lío, ¿no? Vuestro compañero, o sea, si yo miro las cartas de mi compañero y tiene varias rojas, pues entiendo que va a intentar acabar en una posición caótica. Si yo tengo pues una mano con diferentes colores, pues en un principio trataría de ayudar a mi compañero. ¿Por qué? Porque las puntuaciones no serían la suma de los puntos de los dos jugadores, sino que sería la mayor entre los dos jugadores. Por ejemplo, si mi compañero tiene 3 y yo tengo 2, pues nuestra puntuación máxima es 3, por lo tanto, la puntuación del grupo es 3. Y los otros pues harían lo mismo y ganaría el que más puntos tiene. Y ahora, hemos dicho modalidad de 3 jugadores, modalidad de 4 tiene dos versiones y ahora la modalidad de 2 no está impresa, por ejemplo, en la caja, porque de hecho aquí pone que es de 3 a 4 jugadores, pero el señor Motohashi ha puesto en su página web oficial que ha conseguido que el juego pueda servir también para dos jugadores haciendo tan solo una cosa, y es no restando al número de cartas que ponemos en posición, eh, en este caso en esta acción, nosotros pasamos cartas de posición vertical a horizontal para obtener movimientos de la gema. El número de cartas que nosotros tapeemos le restamos uno. Pues para que pueda jugarse dos, no se le restaría ese uno. El resto del juego sería exactamente igual. Entonces, repartiríamos 6 cartas a cada uno. Supongamos que somos 3, ¿no? Y entonces, como ya he dicho, yo en la primera ronda podría hacer estas 3 acciones. Y bajaría mis cartas, haría todo lo que sea. Y luego la siguiente, pues ya he explicado que haríamos todo. Por ejemplo, si estamos aquí, pues haríamos las acciones de las dos casillas en el orden que nosotros queramos y así sucesivamente. Si la orientación de la gema hace que un peón se cambie de posición, o sea, yo consigo que eso ocurra, también podría hacer también la nueva acción. Y luego estas cartas de aquí, como ya he dicho, no se voltean, siempre están así, nada más que de manera, digamos que para indicar qué tipo de futuro es en el que acaba. Cuando pongamos el cuarto peón, se vuelve a jugar otra ronda más, porque es que hay gente que piensa que al llegar aquí, pues acaba, ¿no? Son 4 rondas. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Cuando se coloca este peón, se juega la última ronda y ya cuando todos han jugado sus acciones, pues ya pasamos al recuento de puntos, que como hemos dicho, son todas las cartas que se encuentran en la mesa, tanto en posición vertical como en horizontal, y, y las cartas de cerrojo o de estatuilla que tengamos. Pues creo que no me dejo nada más. Si hay alguien que posee el juego y que entienda que hay algo que haya explicado mal o que me falte, que no dude en decirlo. Pero no creo que se me haya olvidado nada, básicamente porque traté de ayudar en el Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba en 2014. Ayudé a- al japonés Tomoki Motohashi a vender este juego, ¿no? Entonces lo expliqué tantas veces que creo que no me he dejado nada, ¿no? Eh,
Luego decir que, por mera curiosidad, que este autor pues consiguió vender todos los juegos que trajo para vender en este festival. Fue un juego bastante aceptado. Y de hecho, pues también nos compraron algunos ejemplares en la Dragotienda y en Juegame Store. Así que si queréis comprarlo y os gusta, pues no dudéis en poneros en contacto con una de estas tiendas. Y nada más, espero que os haya gustado, que como siempre os digo, le deis a like, a favoritos, os suscribáis y hasta luego.